Buenas amigos, y como veis, acuarios a oscuras, domingo 21, 9:45. Estoy con el mantenimiento, por eso además este vídeo, pues en vez de subirse en horario habitual, va a ser un poquito más tarde porque tengo que grabarlo y editarlo. Pero bueno, sencillamente ya aprovechando que estamos de relax este tiempo, pues os voy a ir grabando un poquito. Y digo un poquito cómo hago el mantenimiento y cambio de agua. Esto lo he contado 20.000 veces, pero es algo que no sé por qué siempre me niego a hacer, pero es que parece ser para mucha gente lo más interesante, y para mí soy consciente, y lo digo aquí desde el principio, que es una de las cosas más básicas, sencillamente hacer cambios de agua. Pero bueno, hago el vídeo y así de paso vemos cómo están los acuarios en este vídeo estado y evolución. Eso sí, y por mi forma de ser y de pensar, no voy a grabar todo el proceso, sino que voy a grabar a partes, porque yo soy de los que piensa que hacer dos cosas a la vez la podemos liar, y donde hay agua y hay tarima, pues soy especialmente meticuloso, porque como siempre os he compartido, esta es mi casa. Así que comenzando por el 300 y primera gran excepción que cometo en el día de hoy. Normalmente el mantenimiento lo hago siempre a oscuras. Pero claro, si no enciendo la luz, que es, repito, una excepción en el día de hoy, va a ser mucho más difícil que podáis ver parte del proceso que os estoy contando. Sencillamente este 300 litros, pues tengo dos controladores, donde tengo filtro más skimmer, evidentemente que no estén funcionando, salpicando el agua, y una manguera donde pues cebo el agua y o recupero para regar las plantas o al desagüe, según calor, frío, verano, invierno, etc, etc. A la hora de rellenarlo, pues voy echando la mezcla en el propio autorrellenador, esa mezcla que preparo previamente con el depósito de agua de osmosis y el agua de grifo que tengo previamente, que he sacado el día de antes, y al final pues sencillamente, una vez que he calculado el volumen, que lo tengo ya muy cogido, le cambio el 20% semanalmente, pues unos 50 litros casi. Pues mido 50 litros y después ya esto lo dejo con agua de osmosis para el autorrelleno. Sencillo y fácil. Aquí, ¿qué podemos ver? Pues está bastante bien. Le puedo dar con un poquito de perlón por aquí para esa pequeña marca de cal, que es mínima por usar el autorrellenador. Y esta semana, la excepción, fijaros ahí, no sé si ve un poquito el corte, pues el corte es debido a que ha subido tanto la temperatura que siempre hay algunos cambios o desregulaciones. Pues nada, lo dicho, vais a ver qué fácil es, un poquito de perlón. Y así por todo el acuario, y ese es el mantenimiento. Vacío, como he dicho, 20%, lo vuelvo a rellenar y le añado pues una pequeñísima cantidad, ahora lo mostraré, pues de abonado en general y potasio de vez en cuando. Bien, evidentemente siempre os he dicho que integro procesos, mientras que aquel se sigue vaciando, que ya he limpiado los cristales con perlón. Ya digo, es una sencilla pasadita, se tarda menos de un minuto, y no siempre ha coincidido hoy, porque fijaros cómo está este, y llevo semanas sin tocar el cristal cuando los proyectos están equilibrados. Ahora, ¿qué hago? Pues con una pequeña gomita que la tengo por aquí, pues le voy sacando el agua en la garrafa, apago también los filtros y el skimmer que tengo detrás, y sencillamente el agua la recupero, y ahora lo mostraré. Pues esto, la guardo aquí y va para regar las macetas. Bien, pues de vuelta, como veis, hemos sacado una garrafa, que repito, va para las plantas, otra que hemos preparado de agua de mezcla, que es la que voy a añadir ahora mismo. Me quedaría limpiar, eso sí, la esponjilla del skimmer, y sencillamente también pues completar el autorrelleno con agua de osmosis. Esto normalmente, como os he contado también muchas veces, pues en invierno me aguanta toda la semana de sobra. Ahora pues con calor ya lo he llenado a mitad de semana otra vez, y fijaros cómo va, es decir, pues a mitad de semana me toca volver a rellenar para que tenga siempre agua. Así que voy a echarle el agua y acuario terminado.
Así que como veis se han puesto también los ventiladores, un poquito de abono del que preparo yo. No le voy a echar potasio porque ya le eché un poquito la semana pasada y sabéis que tampoco me gusta usar, pero sí que nunca falte. Y como veis, pues un acuario terminado. Y por aquí, como veis, pues este ya ha llegado casi al 20%, pues sencillamente lo suelo hacer cuando veo ahí la marca de Oase, es el límite que me pongo. Y en condiciones normales, mientras que vacío este, me da tiempo de hacer el mantenimiento a estos dos acuarios. Hoy no, porque claro, estoy también grabando y explicando, pero bueno, vamos a terminar este y nos pondremos con el Blackwater. Y mientras que se termina de llenar, y como veis, pues también, siempre como os digo, en los pequeños detalles está la gran diferencia. Y mientras que terminaba de vaciar este, pues he cogido un poquito también de este agua, aprovecho y riego este poto que tenemos colgado. Y también aprovecho y pulverizo, que se tarda un segundín, pero así nunca me olvido entre medias, pues los pequeños proyectos, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se termina de llenar. Pues como veis, proyecto que ya está terminado, acabo de echarle un poquito de abono, un par de fluses. Y 10:33, hemos empezado a menos cuarto, 48 minutos. La realidad es que yo en condiciones normales, si no estuviera haciendo estas tomas para compartiros en el día de hoy, ya tendría terminado en 45 minutos estos tres proyectos y todas las plantas regadas con el agua que recupero. Pero bueno, voy a tomarme un cafetito y ahora os cuento el cambio de agua de este Blackwater. Bueno, pues como veis, primera hora del mantenimiento hoy un poquito más despacio de lo normal, como os he contado, pero bueno, cafetito listo para tomarme, cambio de agua en este proyecto también realizado, ya he echado un poquito de abonado y sencillamente me faltaría añadirle pues esos taninos un poquito ahí del amigo Alejandro de Little Trick, que van bastante bien, por no decir que van perfectos. Así que otro proyecto terminado. Pues como veis, casi las 11. Y aquí pues voy a hacer un impasse, como veis ya le he quitado el agua a este. Me quedaría pues básicamente pues retirar la esponjilla que está ahí dentro aunque no se vea por la luz y limpiarlo un poquito. Echarle el agua. Lo del 20% pues es muy fácil de medir apros. Si esta una tiene 20 centímetros de altura total, pues 4 centímetros es el 20%. Aún así cambia un poquito más por lo que ocupa, pero bueno, también lo que os digo siempre, que cada acuario es un mundo, no hay una norma escrita que nos valga para todo. Al mismo tiempo, pues he pulverizado los dos musgarios. Este va muy bien, pero es que el que montamos primero, evidentemente le lleva ventaja y está espectacular, incluso con los primeros calores. Igualmente, como veis, pues le he quitado agua a este ecobote, ahora se lo añadiré, y he llenado esto de agua y he rellenado el agua de ese proyecto poto, todo al mismo tiempo. Como veis, pues me quedaría echar el agua ahí, echar el agua aquí y un poquito de abonado y esta parte lista, y me quedaría que este lleva más tela, como veis se nos ha ido de las manos. Bien, pues como veis, y antes de ir a este, pues nada, ya hemos rellenado, limpiado el skimmer, echado el abonado, completado todos estos proyectos. Y ahora, ¿qué hacemos con este proyecto? Este Brazilian. Primera pregunta, ¿por qué creéis que se ha desequilibrado? Yo sencillamente creo que ha sido un poco el tema del calor, el tema de que son proyectos que lo dan todo y ya puede ser que el equilibrio de nutrientes entre lo que abono y lo que obtiene la planta de sustrato ya no sea el mismo. Por lo tanto, tocaría hacer un estudio en profundidad, porque fijaros que nunca habíamos visto en este proyecto filamentosa y ahí lo tenemos lleno, ¿no? Pero bueno, tampoco es que me preocupe porque son pequeños desequilibrios, pero sí que es cierto que me hace plantearme qué hacer con este proyecto. Y como en agosto voy a tener unos días libres, pues ahí viene un poquito la reflexión. ¿Qué haríais vosotros? Yo lo tengo bastante claro. Si
Recordáis hace un tiempo hablé de esos kits de Wio, como el que tiene Paco, el Ivonne, súper bonitos. Son caros, pero para proyectos pequeños sabéis que si me gasto dinero, para proyectos grandes intento economizar evidentemente, pero escucho sugerencias. Dicho eso, también por lo que creo que ha sido peristáltica, fijaros el color que queda aquí en el culo del abono y un culo de abono que está íntegro. Como veis, también creo que es que se ha degradado un poquito el abono por la circunstancia que haya sido, y en estos días, pues que tengo mucha faena, pues abona, pero la pregunta es qué estaba abonando, y también eso creo que ha contribuido al desequilibrio. Así que ya os digo, me planteo hacer algo aquí por esta circunstancia y porque me voy a quedar con todos los proyectos en bajos requerimientos, y como estamos hablando de mantenimientos, ahora a este proyecto no le cambiaría el 20%, sino que le cambio el 40% o la mitad. Este se cambia, se queda hasta aquí casi de agua, no lo voy a hacer ahora, pero lo cuento. Volveré a echar el agua. Los cristales normalmente suelen estar limpios, pero como se ha desequilibrado como todo el proyecto, pues es lo que tiene. Y para que veáis que os comparto todo siempre como experiencias reales que son. Dicho esto, ¿qué me quedaría para terminar? Pues bueno, ya también he completado aquí el autorrellenador. Como veis está lleno. Y sencillamente pues echar algo de abono y ver qué ha pasado ahí, si es que no lo desmonto hoy mismo el proyecto, que no va a ser hoy porque tengo mucho trabajo, pero bueno, en los próximos días. Cosas que me quedarían para terminar, pues un poquito de limpiar los cristales por si se nos han caído pequeñas gotitas, ver el suelo, que aunque siempre llevo una toalla al hombro, si queda alguna gotita para ir limpiando, y evidentemente barrer la casa porque eso toca siempre, y además como tenemos tanto gatito pues hay que retirar sus pelillos y ya no tiro eso. Dicho esto, pues ahora nos quedaría ver el 500 para despedirnos. Pues lo dicho, como me gusta terminar los resúmenes con el 500, pues vamos a hacerlo igual, pero hoy no le voy a cambiar el agua. Si recordáis, esto lo he contado en algún directo, pues en invierno sí que me pondría integrando los cambios, mientras que voy sacando agua, cambio uno de los otros, luego voy echando agua, y el cambio sería igual o exactamente igual que el 300 litros, con la manguera desahogaría y luego iría rellenando a través del autorrellenador. ¿Por qué no lo voy a hacer hoy? Porque, repito, como he dicho en los directos, en verano este lo cambio a mitad de semana y así aprovecho ese agua para regar las plantas, hacer un poquito de aguaponia e intentar ahorrar recursos, sobre todo agua, que es muy valiosa. Dicho esto, este ha sido un poco el vídeo resumen, esta evolución de hoy, un poquito diferente. Como veis, así de sencillo se hacen los mantenimientos, por eso podéis dejar los comentarios. Nunca me ha parecido necesario ni imprescindible hacer un vídeo específico a detalle, porque la diferencia, creedme, que no está en cómo hago el mantenimiento, sino en todo lo demás que se ha contado en todos los vídeos para que los acuarios estén sanos, estables y equilibrados, y el mantenimiento sencillamente es una rutina. Dicho esto, pues ya sabéis, espero que os guste este vídeo, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros y que tengáis muy buen verano. ¡Hasta luego, amigos!